Que es interesante empezar a escucharlo del panorama en general de la economía. Héctor, soy Luis Novarecio. Buen día, Nación. ¿Cómo le va? Hola Luis, ¿cómo están ustedes? Gracias por invitarme. No, gracias por atendernos. ¿Me cuenta a qué le luce lo que estamos viviendo en este momento en la Argentina? Luce a una precipitación de una crisis mayor todavía. Evidentemente, esperamos que no pase, pero sí, todo parece que se están yendo las variables de la mano. Y esto implica para los que no sabemos de economía, pero tenemos memoria, a un proceso hiperinflacionario. No sé, tendrían que preguntárselo a un economista de verdad. Yo soy un aficionado. Yo soy abogado especializado en Derecho Internacional Económico. No me animo a decir que vamos a una hiperinflación. Y si lo supiera, probablemente tampoco lo diría, porque lo que menos quisiera es provocarla. Totalmente. ¿Sorprendió que todavía no esté el acuerdo del Fondo Monetario Internacional? Hubo sí manifestaciones, se sabe que el fondo habló con Javier Milei y entiendo que también con Patricia Bullrich, con la gente de Patricia Bullrich hubo como un contacto. Contactos. ¿Nos da un marco de acuerdo a la práctica del Fondo Monetario a dónde estaríamos parados con esto? Esto fue una cosa rara, empezó por etapas, empezó con un tuit en el cual, digamos, el fondo movió primero la ficha diciendo que se había llegado a una especie de acuerdo sobre temas medulares. Después el gobierno hizo esta suerte de devaluación encubierta. Después salió el Staff Level Agreement, que es un preacuerdo, el otro era un preacuerdo de un preacuerdo. Y el gobierno pagó, digamos, consiguiendo in extremis préstamos de tres fuentes que no son el fondo: China, Qatar y la CAF, como ustedes saben. Ahora pasaron las PASO y el gobierno movió la ficha de nuevo y devaluó, que era algo que estaba pendiente. En realidad era algo que está pendiente desde que Massa asume, porque si yo estoy bien enterado, el fondo... y no solo el fondo, muchos economistas argentinos consideraron que ese era el momento para poner un plan de estabilización que incluyera una devaluación. Este es un mal momento, porque en realidad no hay plan de estabilización, hay simplemente una devaluación que luce inevitable y por lo que veo bastante imparable. De modo que la situación es muy grave. El fondo probablemente nos dé los 7.500 millones de dólares correspondientes a la quinta y la sexta revisión. Esa plata básicamente va a alcanzar para repagar los préstamos puentes, estos que mencioné antes, y pagarle al fondo lo que le tenemos que pagar en septiembre y en octubre. O sea, llegamos hasta noviembre. Digamos, es una situación extremadamente inestable. Todo esto puede cambiar y puede precipitarse más. Una crisis va. Héctor, vos das por sentado entonces que el fondo va a desembolsar. ¿No existe la posibilidad de que quiera consultar con los otros candidatos? El fondo va a consultar con los otros candidatos y lo está haciendo, pero no para saber si va a desembolsar o no. Esa no es la pregunta que le están haciendo. Lo que quieren hacer, lo que tiene que hacer el staff, es darle al directorio una estimación de si ganan los diferentes tercios que hay, cómo podría continuar el programa. Eso es el objetivo. El objetivo es tomar contacto con los que van a gobernar, que en este caso hay tres grupos, digamos, por llamarlo de alguna forma. Y que yo sepa, el fondo no había tomado contacto todavía con Milei, porque en realidad, esto fue una sorpresa, que Milei en realidad no solo tiene posibilidades, sino que ganó las PASO. De modo que yo no diría que, no quisiera dar la impresión de que el fondo está consultando a la oposición para ver si desembolsa o no desembolsa. Eso son no dos es cosas así. distintas. Está claro. Sí, son dos cosas. ¿Y crees que la devaluación del lunes fue un pedido del fondo? No digo que tenés información, pero ¿inferís que fue un pedido del fondo o el gobierno dijo, bueno, es el momento porque si no... A ver, el fondo, como quise explicar antes, cuando Massa asumió, consideraba, como muchos economistas en la Argentina, que ese era el momento para tener un plan de estabilización que incluyera una devaluación. Lo que el fondo viene notando, que nota cualquier ciudadano argentino, es que cuando el Banco Central se queda sin reservas, es muy difícil mantener un tipo de cambio.
y ese tipo de cambio era totalmente insostenible. Y el fondo no nos iba a dar plata para mantener un tipo de cambio artificial. De modo que eso es seguro. A mí lo que me preocupa ahora, más allá de la devaluación y las consecuencias inflacionarias, es que veo que el gobierno ha tomado un compromiso que no puede cumplir, que es, no puede cumplir, no puede dar seguridad de que lo va a cumplir, que es mantener el tipo de cambio inalterado. Eso es algo que cuando vos tenés reservas en el Banco Central, vos podés decirlo. Cuando vos tenés un Banco Central que generó confianza en el mercado, también lo podés decir. Y si tuvieras una inflación estable, muy baja, probablemente incluso deflacionaria, también te lo pueden creer. Pero no tenemos ni reservas ni confianza y tenemos una inflación acelerándose. Si el Banco Central dice yo voy a mantener el tipo de cambio, eso suena a una invitación a los especuladores a especular contra la autoridad monetaria. Me parece temeraria la expresión. No es que obviamente queremos que no haya más devaluaciones, pero prometer que no va a haber es una invitación a especular. Pero aparte, Héctor, apelo a su condición originaria de abogado en la Facultad de Derecho. Cualquiera sabe que las circunstancias del caso modifican una resolución judicial o implican la aplicación de la ley. En nuestro país, cada vez que se ha dicho esto es inamovible, o el que depositó, digamos, se sabe que es una invitación a que pase lo contrario. Yo cuando escuché se devalúa hasta octubre dije, esto no dura 5 minutos, ¿no? No dure 5 minutos. Mira, justamente respecto a lo que me decía, me acuerdo que Keynes decía, cuando cambian las circunstancias, yo cambio de opinión. Claro. Algo muy elemental, digamos. Ahora, acá las circunstancias están moviéndose minuto a minuto y sabemos que el Banco Central no tiene elementos para eso. Y me preocupa más todavía, porque cuando vos mirás al banco, si el Banco Central dice yo no voy a mover el tipo de cambio, quiere decir que está listo a defenderlo. Y cuando vos mirás con qué lo puede defender, lo único que ves en el balance son encajes bancarios. Le hace dinero que no le pertenece, lo cual no quiero ni siquiera especular con lo que va a hacer con eso, pero realmente es muy grave. Ahora, cuando se toman decisiones, se dice, bueno, hay un swap chino, no se sabe la tasa de interés. Algunos dicen, lo dijo, va a poner nombre y apellido, Luciano Laspina, uno de los economistas de Patricia Bullrich, que suena con un cargo preponderante, pueden haber tomado el oro como garantía y no se sabe. No sé si a lo mejor es normal o forma parte de la discrecionalidad del gobierno. Esta ausencia de información concreta, conspira, me parece. Y allí yo le doy un poco de razón al gobierno, porque primero, el Banco Central chino es una institución bastante, digamos, da muy poca información. Es uno de los problemas de los créditos que dan los chinos, que hay muy poca información, con lo cual los consultores internacionales, los economistas empiezan a adivinar. Tenemos básicamente proxies, estimaciones de eso. O sea que no es un caso único el nuestro. Más allá de eso, el Banco de Basilea, que también tenemos un swap con ellos, tampoco da claramente información de cuál es la tasa, con lo cual allí yo te diría que no tengo ninguna intención de defender al gobierno, pero me parece que allí no hay que pegar. Bien. Curiosidad personal, ¿cuánto hace que... ¿Usted está viviendo dónde, Héctor, ahora? En Ginebra. En Ginebra. ¿Cuánto hace que no vive en la Argentina regularmente? Regularmente desde el 1994 que vine por primera vez a Ginebra como diplomático argentino. Bien. Me quedé aquí como diplomático argentino, después empecé a trabajar en la Organización Mundial de Comercio y después, bueno, me fui 3 veces a Washington, pero eso es otra historia, pero no vivo... Son 30 años, digamos, más o menos 30 años, vio que más o menos la aritmética me dio. A mí me parece que ayuda para esta pregunta que voy a hacerle. ¿Qué ve para el ciudadano como el que le habla, ignorante de la economía, ignorante de estas variables tan importantes, cuando 7,75 del dólar es para un ciudadano, si puede accederlo, un único modo de refugio de su dinero? Y es un problemón. Más allá de eso, hay un problema muy serio. Nosotros tenemos pesos en el bolsillo, los que tenemos pesos, los que podemos tener pesos todavía, pero tenemos dólares en la cabeza, todos. Y cuando vos tenés 12 tipos de cambio
con una economía mentalmente dolarizada, lo que tenés es una esquizofrenia general. Nadie tiene pesos relativos. Por eso ves que hay incluso empresas que prefieren no vender porque no saben qué dólar van a tener para reponer los insumos. O sea que evidentemente es un problemón, no solo no tener una moneda, sino además tener 12 tipos de cambio. Es muy difícil de explicar. Cuando acá me piden incluso saber los tipos de cambio, hay otra ironía, que el tipo de cambio oficial se llama Mercado Único y Libre de Cambios. No es mercado porque el único oferente es el Banco Central. No es único porque hay otros 11. Tampoco es libre. Hay que explicar todo esto y uno se queda mirándolo como diciendo, pero me estás tomando el pelo. Claro. Ahora, yo sé que usted no va a querer meterse porque ha sido un proceso electoral y demás. Cuando escucha vamos a dolarizar, ¿le suena que...? Me suena a una alternativa in extremis que yo no deseo. Digamos que si la alternativa es tener políticos incompetentes que financian promesas fiscalmente extravagantes con emisión, entonces yo diría, bueno, ok, dolarizar es mejor que todo eso. Pero yo no creo que estemos destinados a tener políticos incompetentes que hacen promesas fiscalmente extravagantes. Yo creo que nosotros, como todos los países en general, particularmente nuestros vecinos, si lo vemos, podemos tener un Banco Central independiente. Y realmente el desafío es tener un Banco Central independiente, pero que tenga una política monetaria coherente con la fiscal. Porque nosotros tuvimos en el 2015, nadie puede dudar que el Banco Central, el 2016, era independiente, por lo menos hasta esa conferencia de prensa de diciembre. Lo que pasa es que tenía una política monetaria con metas de inflación que no se condecían con las posibilidades políticas de tener una política fiscal de restricción y de rebalanceo del déficit que se heredó. O sea, yo quiero decir lo siguiente. Yo reconozco que hay una tensión entre la independencia del Banco Central y la coherencia con la autoridad fiscal. Pero esa tensión hay que articularla y no somos los únicos que la han articulado. Claro. Héctor, una pregunta más política, pero por ahí en toda tu carrera en el fondo, en organismos, ¿te has encontrado con situaciones como esta en que una primaria, y ya pasó también en el 2019, desestabiliza todo solamente por un resultado? ¿Tenés algún ejemplo, algo visto parecido? Nosotros somos idiosincráticos. Muy idiosincráticos, tan idiosincráticos que ya no contagiamos ni siquiera a los vecinos. De modo que no me acuerdo de algo tan inesperado como esto, aunque seguramente si consultás a politólogos como Andrés Malamud te va a sacar algún ejemplo seguramente, pero yo no lo tengo. En un ratito va a hablar Malamud, así que se lo vamos a preguntar. No, pero me quedo pensando en esto, ¿no? Si yo lo conociera de hace años a Héctor Torres, si fuera mi amigo, estuviéramos en Ginebra mirando el lago, tomando un café, a su apreciación, Héctor, yo creo que no estamos condenados a políticos que... Yo soy recontra pesimista, Héctor, yo creo que estamos condenados a políticos que... No veo por qué estemos condenados a eso. Realmente creo que simplemente, es más, soy bastante optimista porque uno mira las elecciones de ahora y evidentemente hay un voto bronca, pero no es solo bronca, hay un 58% de la población que quiere un cambio de verdad. Sí, real. Bueno, estamos madurando eso. Perdón. No, por favor. Seguir. No, voy a tomar ese optimismo. No. Sí, dígame. Sí. No, bueno, tenemos una oportunidad por delante. Yo, además, no soy favorable a la dolarización porque el oyente, el televidente, tiene que entender que la dolarización implica importar una política monetaria del que emite esa moneda, que es Estados Unidos, que tiene ciclos económicos que no se condicen necesariamente con los nuestros. Con lo cual, estás importando un traje que no es el tuyo. Lo superentendí. Un placer siempre escucharlo. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Hasta luego.
Qué persona interesante de escuchar. Siempre, Tiempo, ¿eh?